El asfalto de la carretera era una cinta gris y agrietada que se desenrollaba perezosamente a través del desierto de Coahuila. El sol, un martillo de oro fundido, golpeaba el parabrisas del auto, y el aire acondicionado luchaba una batalla perdida contra el calor que se filtraba por cada rendija. Mi madre, Esperanza, sentada en el asiento del copiloto, tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Sus labios, finos y arrugados como el papel de China, se movían en un murmullo inaudible, un rosario de plegarias que yo conocía de memoria. Estábamos pasando por el kilómetro 142, el tramo donde las ruinas de la vieja gasolinera se alzaban como el esqueleto de una bestia prehistórica. La gasolinera de los olvidados, como la llamaban los traileros que aún recordaban su época de gloria. Ahora solo quedaban las bombas oxidadas, una tienda con las ventanas rotas que parecían cuencas vacías, y un silencio tan denso que casi se podía tocar. Cada vez que pasábamos por aquí, sin importar la hora o el día, mi madre comenzaba su ritual. Sus dedos, nudosos por la artritis, pero firmes en su fe, se aferraban a un pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Rezaba. No era una oración cualquiera, era un rezo intenso, casi desesperado, como si estuviera erigiendo un muro invisible de protección a nuestro alrededor. Nunca me dijo por qué. Cuando era niña y le preguntaba, simplemente respondía: «Hay lugares, mija, que guardan ecos de dolor. Es mejor no escucharlos». Y yo, con el tiempo, aprendí a respetar su silencio, a bajar el volumen de la radio y a conducir un poco más rápido hasta que el esqueleto de metal y concreto desaparecía por el espejo retrovisor. Pero yo no podía rezar. En lugar de fe, a mí me invadía una extraña melancolía, una tristeza que no me pertenecía, pero que se me adhería a la piel como el polvo del camino. Ese día, sin embargo, algo fue diferente. Quizá fue la luz del atardecer, que teñía el cielo de tonos anaranjeros y violetas, haciendo que las sombras se alargaran como dedos acusadores. O quizá fue el cansancio del viaje desde Houston, donde mi hijo Rodrigo nos había presumido su nuevo puesto en una firma de inversiones y su vida de lujos que parecía sacada de una revista. Habíamos cenado en un restaurante exclusivo en De Galleria, donde los platillos tenían nombres impronunciables y los precios eran un insulto a la decencia. Rodrigo, con su traje a la medida y su reloj brillante, hablaba de acciones, de mercados y de su tarjeta Black, como si fueran las cosas más importantes del mundo. Yo lo miraba y veía a un extraño, un hombre exitoso, sí, pero desconectado de la tierra, de sus raíces, de los silencios del desierto que lo vio nacer. Mi madre sonreía, orgullosa de su nieto, pero yo podía ver en sus ojos la misma distancia que sentía en mi corazón. Mientras pasábamos frente a la gasolinera, el murmullo de mi madre se hizo más intenso. El sol se hundía en el horizonte, y la oscuridad comenzaba a devorar el paisaje. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz, clara y nítida, a pesar del zumbido del motor y del viento que golpeaba la ventanilla. Una voz de niño, dulce y teñida de una soledad infinita. «Elena». Me quedé helada. Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien, un niño perdido en medio de la nada. Pero solo estaba la carretera vacía y la silueta de la gasolinera recortada contra el cielo moribundo. El corazón me latía en los oídos, un tambor desbocado. No era la primera vez. A lo largo de los años, en otros viajes, había creído escuchar susurros, fragmentos de palabras arrastrados por el viento cerca de ese lugar. Siempre lo había atribuido a mi imaginación, al cansancio, al juego de la mente. Pero esto era diferente. Había dicho mi nombre. Mi madre abrió los ojos y me miró. Su rostro, surcado de arrugas que contaban la historia de sus 78 años, estaba pálido.
¿Qué pasa, Elena? ¿Por qué te detienes? No me había dado cuenta, pero había quitado el pie del acelerador y el auto avanzaba por inercia, cada vez más lento. Volví a pisar el pedal, con más fuerza de la necesaria. El motor rugió y el coche se sacudió hacia adelante. No es nada, mamá. Creí ver un animal en la carretera. Mentí. Ella no me creyó. Sus ojos, oscuros y profundos, me escrutaron durante un largo momento. Luego, suspiró y volvió a mirar hacia la oscuridad que nos envolvía. Hay almas, Milla, que no encuentran el camino a casa. Rezo por ellas, rezo para que encuentren la paz. Su voz era suave, pero cargada de un peso que me oprimió el pecho. Comprendí que su ritual no era solo una superstición. Era un acto de compasión, un escudo contra algo real y doloroso que ella sentía en ese lugar. Y ese algo, esa alma perdida, por alguna razón que escapaba a mi entendimiento, conocía mi nombre. La pregunta se instaló en mi mente como una astilla bajo la uña. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué me llamaba a mí desde las profundidades de la oscuridad y el olvido? Esa noche, mientras conducía por el resto del camino hacia nuestra casa en Parras, la imagen de la gasolinera abandonada se quedó grabada en mis párpados. Y la voz, esa voz infantil y triste, resonaba en mi cabeza una y otra vez, llamándome por mi nombre, arrastrándome hacia un pasado que no sabía que tenía la obligación de recordar. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que no podría seguir ignorándola. Ya no. Este viaje no había terminado en casa. Apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a nuestro regreso estuvieron marcados por una extraña quietud. Mi madre se movía por la casa con una lentitud deliberada, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Pasaba horas en su mecedora, con la mirada perdida en los geranios del patio, el crucifijo de plata firmemente sujeto entre sus dedos. Había un velo de tristeza en sus ojos que yo no había visto antes, o quizá nunca me había detenido a observar con la atención que merecía. Nuestra conversación sobre la gasolinera quedó suspendida en el aire, una pregunta no formulada que flotaba entre nosotras, pesada e incómoda. Yo, por mi parte, no podía sacudirme la sensación de inquietud. La voz del niño se había convertido en un eco persistente en mi memoria. Elena no era un llamado agresivo, sino uno lleno de una súplica silenciosa, una necesidad de ser escuchado que trascendía el tiempo y la distancia. Decidí que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. La vida me había enseñado, a menudo de la manera más dura, que las preguntas sin respuesta se convierten en fantasmas que nos persiguen en la vigilia y en el sueño. Mi esposo Ricardo había muerto hacía 5 años, y su partida me había dejado en un limbo emocional. Rodrigo, mi único hijo, estaba inmerso en su propio universo de ambición y éxito, un universo en el que yo ya no parecía encajar del todo. Tenía 60 años, una vida cómoda gracias al seguro de Ricardo y a algunas buenas inversiones que él había hecho, pero sentía un vacío, una falta de propósito que me ahogaba lentamente. Quizá, solo quizá, resolver este misterio era la tarea que necesitaba para volver a sentir que mi vida tenía un rumbo. Una mañana, mientras regaba las macetas, tomé una decisión. Iría de vuelta. No solo pasaría por la carretera, me detendría, exploraría ese lugar. Necesitaba entender qué había pasado allí, por qué mi madre rezaba con tanto fervor y por qué esa voz infantil me había elegido a mí. Cuando se lo comuniqué a mi madre durante el almuerzo, dejó caer el tenedor sobre el plato, produciendo un ruido metálico que rompió el silencio. ¿Para qué quieres volver a ese lugar, Elena? No hay nada bueno allí, solo tristeza y malos recuerdos. Necesito saber, mamá. Escuché a un niño llamarme por mi nombre. No estoy loca. Lo escuché tan claro como te escucho a ti ahora. Ella negó con la cabeza, sus ojos llenándose de un miedo antiguo. Es el diablo, que te quiere confundir.
Es el viento que juega con los sonidos del desierto. Olvídalo, mija, por tu bien. No es el diablo y no es el viento, es algo más, y tú lo sabes, siempre lo has sabido, por eso rezas. ¿Qué pasó en esa gasolinera, mamá? ¿Qué es lo que nunca me has querido contar? Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. Se la secó con el dorso de la mano y se levantó de la mesa. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. El pasado es un pozo oscuro. Si te asomas demasiado te puede jalar para adentro. Con esas palabras se retiró a su habitación, dejándome sola con mi plato de comida a medio terminar y 1.000.000 de preguntas nuevas. Su reacción no hizo más que reforzar mi determinación. Ya no era solo curiosidad, era una necesidad de desenterrar una verdad que evidentemente había afectado a mi familia de una manera profunda y silenciosa. Al día siguiente hice una pequeña maleta. Le dejé a mi madre suficiente comida preparada y un beso en la frente mientras dormía. Le escribí una nota diciéndole que no se preocupara, que estaría bien y que volvería en un par de días. Conduje hasta el pequeño pueblo de San Pedro, el más cercano a la gasolinera abandonada, y me registré en el único hotel decente que encontré, un lugar con aires de hacienda antigua y un patio central lleno de bugambillas. La gasolinera, a la luz del día, era aún más desoladora. El sol del mediodía blanqueaba sus paredes desconchadas y hacía brillar los cristales rotos esparcidos por el suelo. El viento silbaba a través de las estructuras metálicas oxidadas, creando una melodía lúgubre. Caminé por el lugar con una mezcla de aprensión y reverencia. El aire era pesado, cargado de historias no contadas. Me asomé a la tienda. Dentro, el caos reinaba. Estanterías volcadas, papeles viejos esparcidos por el suelo, el mostrador cubierto por una gruesa capa de polvo. Detrás del mostrador encontré un viejo calendario de 1985, con la imagen de una modelo sonriente anunciando una marca de lubricantes. El mes de octubre estaba a la vista y varios días estaban marcados con una cruz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor. 1985. Yo tenía 20 años. Vivíamos en Parras. Pero mi padre, que en paz descanse, trabajaba en ese entonces para una compañía minera y a menudo viajaba por estas carreteras. ¿Podría haber una conexión? Mientras exploraba la parte trasera, donde se encontraban los viejos talleres mecánicos, vi algo que me llamó la atención. En una de las paredes de adobe, medio borradas por el tiempo y la intemperie, había unas iniciales grabadas dentro de un corazón. M+E. M+E. Mi corazón dio un vuelco. Elena. ¿Podría ser? ¿Y quién era M? No recordaba a ningún M importante de esa época de mi vida. Toqué las letras con la punta de los dedos. El adobe estaba frío. Y en ese momento, una ráfaga de viento helado me envolvió, y escuché de nuevo el susurro, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mi hombro. «Ayúdame, Elena». Me giré bruscamente con el corazón en la garganta. No había nadie. Estaba completamente sola en medio de la nada. Pero la voz había sido inconfundible. Era una súplica. Este niño no quería asustarme. Necesitaba algo de mí. Regresé a mi auto temblando. La visita a la gasolinera no me había dado respuestas, sino que había profundizado el misterio. Las iniciales, el año, la voz, eran piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Decidí que mi siguiente paso sería buscar información en el pueblo. Alguien en San Pedro tenía que recordar qué había pasado en ese lugar, quiénes eran los dueños, qué tragedia había ocurrido en 1985 para que una gasolinera próspera se convirtiera en un monumento al olvido y al dolor. Tenía que encontrar a alguien que estuviera dispuesto a romper el pacto de silencio que parecía envolver a ese rincón olvidado del desierto. De vuelta en el pueblo de San Pedro, me di cuenta de que mi tarea no sería fácil. La gente aquí era como la tierra, seca, reservada y agrietada por el sol y los secretos. Cuando preguntaba por la vieja gasolinera del kilómetro 142,
Las respuestas eran evasivas. Algunos encogían los hombros y decían que llevaba abandonada desde que tenían memoria. Otros, los más viejos, me miraban con una mezcla de lástima y advertencia, y cambiaban de tema rápidamente. «Es un lugar de mala suerte, señora», me dijo el hombre que atendía la tienda de abarrotes. «Mejor ni se acerque por ahí». Era evidente que había una historia, una herida que la comunidad había decidido no tocar, dejar que el tiempo la cubriera con el polvo del olvido. Pero yo no podía darme el lujo de olvidar. Esa voz me había llamado por mi nombre. Esto era personal. Mi investigación me llevó a la pequeña biblioteca municipal, un cuarto sofocante en el segundo piso del Palacio de Gobierno, que olía a papel viejo y a tiempo estancado. La bibliotecaria, una mujer delgada y de lentes gruesos llamada Soledad, me miró con curiosidad cuando le pedí acceso a los periódicos locales de 1985. Mientras me traía los pesados y polvorientos tomos encuadernados, no pudo evitar preguntar. «¿Busca algo en particular, señora? No mucha gente se interesa por las noticias de hace tanto tiempo». «Busco información sobre un accidente o algún evento que haya ocurrido en la gasolinera del kilómetro 142», le dije, tratando de sonar casual. La expresión de Soledad cambió sutilmente. Una sombra de reconocimiento cruzó sus ojos. «La gasolinera de los Montenegro», dijo en voz baja, casi para sí misma. «¿Usted es familiar de ellos?» «No, para nada, solo interés histórico». Ella asintió lentamente, pero no parecía convencida. «Busque en los periódicos de octubre y noviembre de ese año. Quizá encuentre lo que busca». Pasé horas revisando las páginas amarillentas, el olor a tinta vieja llenando mis fosas nasales. Las noticias hablaban de cosechas, de política local, de fiestas patronales, y entonces, en la sección de sociales de un periódico de principios de octubre, encontré una foto. Una familia sonriente posando frente a la gasolinera recién remodelada. El pie de foto decía: «Don Ramiro Montenegro y su familia celebran el éxito de su negocio, gasolinera El Triunfo». En la foto, un hombre corpulento y de bigote espeso abrazaba a una mujer elegante y de aspecto altivo. A su lado, un adolescente con aire de superioridad y un niño pequeño, de unos 8 o 9 años, que sonreía a la cámara con una alegría genuina. Me detuve en el rostro del niño. Tenía el cabello oscuro y revuelto y unos ojos grandes y expresivos. Mi corazón se encogió. Seguí buscando y lo encontré. En un pequeño recuadro en la página de notas rojas de un periódico fechado a finales de octubre de 1985. El titular era discreto: «Continúa la búsqueda del menor Mateo Montenegro». La nota informaba que el hijo menor de la familia Montenegro, Mateo, de 9 años, había desaparecido. Se le había visto por última vez jugando cerca de la gasolinera de su padre. Las autoridades peinaron la zona durante semanas, sin éxito. La familia ofreció una recompensa. Pero Mateo nunca apareció. Se lo había tragado el desierto. Mateo, M. Pulse E. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. ¿Podía ser? ¿Conocí yo a ese niño? Rebusqué en los rincones más profundos de mi memoria, tratando de encontrar una conexión, un rostro, un recuerdo. Pero no había nada. En 1985 yo estaba ocupada con mis estudios en la universidad, con mis propios dramas juveniles. No recordaba haber oído hablar de este caso. Y sin embargo, las iniciales en la pared, con el nombre de Mateo Montenegro resonando en mi cabeza, volví a la gasolinera. Esta vez no fui como una simple curiosa, fui como alguien que busca un lugar sagrado, una tumba sin nombre. Me paré frente a la pared con las iniciales y cerré los ojos. Traté de conectar con la tristeza que impregnaba el lugar. «Mateo», susurré al viento, «¿eres tú quien me llama? ¿Qué quieres de mí, Mateo?» El silencio fue mi única respuesta, pero mientras estaba allí, de pie, una imagen fugaz cruzó mi mente. Un recuerdo, o quizá una ilusión.
Vi a una niña de unos 10 años, con 2 trenzas largas y oscuras, riendo, y a su lado, un niño. El mismo niño de la foto del periódico. Estaban corriendo, jugando a las escondidas entre los autos y los surtidores de gasolina. La niña era yo. Abrí los ojos de golpe, confundida. ¿Era un recuerdo real? ¿O era mi mente desesperada por encontrar una conexión, inventando una? Si era real, ¿por qué lo había borrado de mi memoria? ¿Por qué mis padres nunca mencionaron que conocíamos a esa familia, que yo había jugado con el niño desaparecido? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. Me di cuenta de que la clave de este misterio no estaba solo en el pueblo o en los viejos periódicos. Estaba dentro de mí, en mis propios recuerdos bloqueados, y también estaba en el silencio de mi madre. Ella sabía más de lo que decía, mucho más. Tenía que volver a casa, tenía que enfrentarla. No aceptaría más evasivas. Necesitaba que me contara la verdad, por dolorosa que fuera. La paz de Mateo, y ahora la mía, dependían de ello. El viaje de regreso a Parras fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que me acercaba a casa aumentaba la tensión en mi pecho. Ya no era solo la búsqueda de una respuesta a un misterio, era la inminente confrontación con mi propia madre, la mujer que me había enseñado todo, excepto, al parecer, la verdad sobre nuestro pasado. Sabía que forzarla a hablar sería como tratar de abrir una ostra con las manos. Su silencio estaba petrificado por décadas de miedo y de un sentido de la protección que, ahora entendía, había sido una jaula para ambas. Cuando llegué, la encontré en la cocina, preparando un té de manzanilla. El aroma llenaba la casa, un olor a calma que contrastaba violentamente con la tormenta que yo llevaba dentro. Puse los recortes de periódico sobre la mesa de hule, la foto de la familia Montenegro y la nota sobre la desaparición de Mateo. Mi madre miró los papeles y todo el color se drenó de su rostro. Se sentó pesadamente en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Sus manos temblaban. «¿De dónde sacaste esto, Elena?», preguntó con un hilo de voz. «Fui a San Pedro. Fui a la gasolinera. Escuché su voz de nuevo, mamá. Me pidió ayuda. Su nombre era Mateo, y yo jugaba con él, ¿verdad? Hay iniciales en una pared. M+E. Éramos nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre, silenciosas y amargas. Lágrimas que habían estado contenidas durante casi 40 años. Asintió lentamente, la mirada perdida en los rostros sonrientes de la fotografía. «Sí, Misha, lo conocías. Era su única amiga». Y entonces la historia comenzó con pausas, con sollozos, con largos silencios cargados de dolor. Mi madre finalmente abrió el pozo oscuro del pasado. Los Montenegro no eran solo los dueños de la gasolinera, eran los caciques del pueblo. Don Ramiro era un hombre poderoso, con dinero y conexiones, pero también era un hombre violento y de mal carácter, especialmente cuando bebía. Su esposa, Estela, era una mujer fría y arrogante, que vestía ropas caras y miraba a todos por encima del hombro. Recuerdo que mi madre la describió una vez, llegando a la iglesia del pueblo con un bolso de Chanel en una mano y una expresión de desdén en el rostro, como si el simple acto de respirar el mismo aire que los demás fuera una ofensa. Tenían 2 hijos. Ricardo, el mayor, un adolescente cruel y mimado que era el reflejo de su padre, y Mateo. Mateo era diferente. Era un niño sensible, soñador, atrapado en una familia que no lo entendía. Tu padre, por su trabajo, a menudo tenía que parar en esa gasolinera, y tú, que eras una niña solitaria, te hiciste amiga de Mateo. Pasaban horas jugando juntos mientras tu papá arreglaba sus asuntos. Mateo te contaba que quería ser astrónomo, que quería descubrir nuevas estrellas, y tú lo escuchabas. Para él eras un refugio. Pero, ¿qué le pasó? La nota dice que desapareció. Mi madre se secó las lágrimas con el delantal.
Su voz se convirtió en un susurro apenas audible. No desapareció, Elena. Lo mataron. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Fue un accidente terrible, continuó mi madre, con la mirada fija en un punto invisible de la pared. Una tarde tú y Mateo estaban jugando. Ricardo, el hermano mayor, que ya tenía 16 o 17 años, andaba presumiendo una pistola que su padre le había regalado. Estaba borracho, como siempre. Empezó a molestarlos, a empujar a Mateo. Tú te asustaste y te escondiste, y entonces se escuchó un disparo. Mi mente se negaba a procesar las palabras. Un disparo, un niño muerto, y yo estaba allí. Don Ramiro y sus hombres salieron corriendo, prosiguió mi madre, temblando al revivir el recuerdo. Vieron lo que había pasado. Tu padre, que estaba a punto de irse, también lo vio todo. La primera reacción de Ramiro no fue de dolor, sino de furia. Empezó a gritar que su hijo era un estúpido, que iba a arruinar el nombre de la familia. Y luego tomó la decisión más terrible de todas. Decidió ocultarlo. Hicieron desaparecer el cuerpo de Mateo esa misma noche y amenazaron a tu padre. Le dijeron que si hablaba nos matarían a todos, a ti, a mí, a él. Nos dijeron que sabían dónde vivíamos, que su poder llegaba a todas partes. El rompecabezas encajó en mi mente con una claridad brutal y dolorosa. Nuestro repentino traslado a otra ciudad unos meses después, la negativa de mi padre a volver a hablar de esa región, la tristeza perpetua en sus ojos y las oraciones de mi madre. No rezaba por un fantasma cualquiera, rezaba por el alma de un niño asesinado y rezaba para proteger a su familia del monstruo que había silenciado la verdad. Nos fuimos de parras por un tiempo, dijo mi madre. Tu padre consiguió un trabajo en otro estado. Teníamos tanto miedo, Elena. Eras solo una niña. El trauma fue tan grande que bloqueaste todo. El doctor dijo que era un mecanismo de defensa. Con el tiempo, los detalles se borraron de tu mente y nosotros nunca volvimos a hablar de ello. Pensamos que era la mejor manera de protegerte. Me levanté y caminé hacia la ventana. El mundo exterior parecía irreal, distante. Mi vida entera, mis recuerdos de infancia, estaban construidos sobre una mentira, sobre una omisión nacida del miedo. El niño de la oscuridad no era un fantasma que me acechaba. Era una víctima pidiendo justicia, y la niña que yo fui, la testigo silenciosa, tenía la llave. Ahora entendía por qué me llamaba a mí. Yo era la única, aparte de mi padre ya fallecido, que había estado allí. Yo era el eco vivo de su último día en la tierra. La confesión de mi madre no me trajo paz. Me llenó de una ira fría y de una determinación inquebrantable. Don Ramiro Montenegro había muerto hacía años, pero su hijo Ricardo, el asesino, seguía vivo. Y por lo que mi hijo me había contado, Ricardo Montenegro era ahora un empresario muy respetado y poderoso en Monterrey, un hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de un secreto enterrado en el desierto. La justicia, aunque tardía, tenía que llegar. Por Mateo, por mi padre y por la niña asustada que se había escondido mientras su amigo moría. La revelación de mi madre me dejó en un estado de shock, pero a medida que las horas pasaban, el estupor se transformó en una energía fría y concentrada. El dolor por el recuerdo reprimido y la ira por la injusticia cometida se fusionaron en un propósito claro: Ricardo Montenegro. El adolescente borracho y cruel se había convertido en un hombre de negocios influyente, un pilar de la sociedad de Monterrey. Su vida de éxito y lujo era una afrenta a la memoria de su hermano, una celebración grotesca sobre una tumba anónima. La voz de Mateo ya no era solo una súplica, era una orden. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer una mujer de 60 años contra un hombre con tanto poder y tan pocos escrúpulos? Recordé las enseñanzas de mi padre.
Un hombre que, a pesar del miedo que lo silenció, siempre me había inculcado la importancia de la estrategia y la paciencia. Nunca entres a una pelea a menos que sepas cómo ganarla, solía decir. Y recordé los libros de superación personal que Ricardo, mi difunto esposo, leía con devoción, esos que hablaban de convertir los obstáculos en oportunidades y de tener una fe inquebrantable en el propio plan. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. No podía enfrentarme a Ricardo Montenegro con la fuerza, pero podía hacerlo con la verdad, y para eso necesitaba pruebas. La palabra de una anciana y los recuerdos recién desenterrados de su hija no serían suficientes. Mi primer paso fue investigar a Ricardo Montenegro. Usé la computadora, una herramienta que hasta entonces solo utilizaba para ver recetas y hablar con mis nietos. Descubrí que era el CEO de Consorcio del Norte, una empresa constructora y de desarrollo inmobiliario. Aparecía en revistas de sociales, inaugurando proyectos, asistiendo a galas benéficas, siempre con una sonrisa impecable y trajes a la medida. Vivía en una mansión en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México. Una foto lo mostraba llegando a un evento en un BMW último modelo, un símbolo perfecto de su vida construida sobre la mentira. Su padre, Ramiro, le había dejado una herencia considerable, pero Ricardo la había multiplicado, convirtiendo el dinero manchado de sangre en un imperio respetable. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda profesional. Recordé a un viejo amigo de mi esposo, el licenciado Benítez, un abogado de la vieja escuela, astuto y, lo más importante, discreto. Lo llamé y concerté una cita en su despacho en Saltillo. Cuando le conté la historia, desde las oraciones de mi madre hasta su confesión, Benítez me escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una profunda consternación. «Elena, esta es una acusación increíblemente grave», dijo finalmente, «y muy peligrosa. Ricardo Montenegro no es un hombre con el que se pueda jugar. Tiene a la mitad de los jueces y políticos del Estado en su nómina». «Lo sé, pero no puedo dejarlo así», respondí, mi voz firme. «Mateo merece justicia, y yo necesito paz. Dígame qué necesitamos». «Necesitamos algo más que un testimonio. Necesitamos una prueba física o un testigo dispuesto a hablar. El cuerpo de Mateo sería la prueba definitiva. Su madre sabe dónde lo enterraron». Llamé a mi madre. La pregunta la hizo temblar. «No lo sé con seguridad», dijo con voz quebrada. «Pero recuerdo que esa noche los hombres de Ramiro se movieron hacia la parte de atrás de los talleres, donde había un viejo pozo seco. Siempre tuve la horrible sospecha de que lo arrojaron allí. Un pozo seco. Era un comienzo». Benítez sugirió contratar a un investigador privado para que vigilara a Ricardo y buscara cualquier fisura en su armadura. Y también para que, discretamente, inspeccionara la propiedad de la gasolinera. Esto requeriría dinero, mucho dinero. «No importa el costo», le dije, pensando en las inversiones que mi esposo me había dejado. El dinero, que hasta ahora solo había sido un colchón de seguridad, de repente tenía un propósito mayor. Era la herramienta que necesitaba para comprar justicia. Mientras el investigador comenzaba su trabajo, yo me enfoqué en otro ángulo. ¿Había alguien más que supiera la verdad? ¿Alguien que no hubiera sido amenazado o comprado? Pensé en la gente del pueblo, en su silencio temeroso. Quizá había alguien que después de tantos años estuviera dispuesto a hablar. Volví a San Pedro, pero esta vez con una estrategia diferente. No fui a la biblioteca ni a la tienda, fui al panteón. Busqué las tumbas de los antiguos empleados de la gasolinera, de las familias que vivían cerca en esa época, y así fue como encontré el nombre de Isabel Solís. Recordé vagamente que era la mujer que ayudaba con la limpieza en la casa de los Montenegro.
Su tumba era humilde, pero bien cuidada. Al lado había una más reciente, la de su esposo. Preguntando al cuidador del panteón, me enteré de que su única hija, Carmen, todavía vivía en el pueblo, en una de las casas más pobres de las afueras. Encontré a Carmen, una mujer de mi edad, de rostro cansado y manos encallecidas por el trabajo. Al principio se mostró desconfiada y asustada. Cuando mencioné el nombre de los Montenegro, casi me cierra la puerta en la cara. No tengo nada que decir de esa gente. Déjeme en paz, por favor. Solo quiero hablar de su madre, insistí suavemente. Y de Mateo. Eran amigos, ¿no es así? La mención de Mateo pareció romper algo en su interior. Me dejó pasar a su modesta casa. Con lágrimas en los ojos me contó que su madre, Isabel, había querido a Mateo como a un hijo propio. Era la única persona en esa casa que le mostraba verdadero afecto. La noche de la desaparición, su madre había escuchado los gritos, el disparo. Había visto a don Ramiro y a Ricardo arrastrando un bulto hacia el pozo. Mi mamá vivió con ese terror toda su vida, me dijo Carmen sollozando. Ramiro Montenegro la amenazó. Le dijo que si abría la boca, a mí me pasaría algo malo. Así que calló. Pero el secreto la consumió por dentro. Antes de morir me lo contó todo. Me hizo jurar que nunca se lo diría a nadie. Tenía miedo de lo que Ricardo pudiera hacerme. Carmen, Ricardo no puede silenciarnos a todos, le dije, tomando sus manos entre las mías. Mi padre también fue un testigo, y yo también estuve allí. Juntas podemos hacer que se sepa la verdad. Ella dudó. El miedo de toda una vida luchando contra la necesidad de honrar la memoria de su madre. Finalmente asintió. Mi madre guardó algo, dijo levantándose, algo que encontró al día siguiente cerca del pozo. Fue a un viejo baúl de madera y sacó una pequeña caja de metal oxidada. Dentro, envuelta en un pañuelo amarillento, había una pequeña cadena de plata con un dije, la letra M. Era de Mateo. Susurró Carmen. Se la regaló su abuela. Nunca se la quitaba. Sostuve la cadena en mi mano. Era pequeña, fría, pero se sentía inmensamente pesada. Era la prueba que necesitábamos. No era el cuerpo, pero era un objeto personal encontrado en el lugar del crimen. Un objeto que la madre de Carmen había guardado valientemente durante décadas. Teníamos un testimonio. Teníamos una prueba. El plan estaba tomando forma. La figura intocable de Ricardo Montenegro comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Con el testimonio de Carmen y la cadena de Mateo en nuestro poder, el licenciado Benítez y yo sabíamos que teníamos una base sólida, pero aún era insuficiente para derribar a un gigante como Ricardo Montenegro. Necesitábamos algo irrefutable, algo que lo acorralara de tal manera que no pudiera usar su dinero o su influencia para escapar. El pozo seco en la gasolinera se convirtió en nuestra obsesión. Si los restos de Mateo estaban allí, el caso estaría cerrado. El investigador privado que contratamos, un ex policía judicial llamado Morales, confirmó nuestras sospechas. El pozo había sido rellenado con escombros y sellado con una gruesa capa de cemento. No era el trabajo de un aficionado, había sido hecho para ocultar algo para siempre. Obtener una orden de exhumación para una propiedad privada sin una causa probable sólida es casi imposible, explicó Benítez en su despacho. La palabra de Carmen es valiosa, pero legalmente es un testimonio de oídas de su difunta madre. Y tu recuerdo reprimido, Elena, un buen abogado lo destrozaría en el estrado. Montenegro alegaría que es una conspiración para extorsionarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Pregunté, la frustración creciendo en mi interior. No. Cambiamos de estrategia, dijo Benítez, con un brillo de astucia en los ojos. Si no podemos llegar a él a través del pasado, lo haremos a través del presente. Morales ha estado investigando las finanzas de Montenegro y ha encontrado algo interesante. Resulta que el Consorcio del Norte de Ricardo estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su historia, un megaproyecto de desarrollo turístico en la costa de Sonora.
financiado en parte por inversionistas extranjeros, principalmente de Houston. El acuerdo estaba en su fase final y dependía enteramente de la reputación impecable de Ricardo. Cualquier escándalo, por pequeño que fuera, podría hacer que los inversionistas se retiraran, provocando el colapso financiero de su imperio. «Aquí es donde atacamos», dijo Benítez. «No en un tribunal de México, sino en el tribunal de la opinión pública y de la confianza de sus socios. Vamos a crear una situación en la que él mismo se vea forzado a permitir la excavación para limpiar su nombre». El plan era audaz y arriesgado. Decidí utilizar la conexión de mi hijo en Houston. Aunque nuestra relación era algo distante, sabía que Rodrigo era un hombre de principios, a pesar de su fascinación por el mundo material. Viajé de nuevo a Houston, pero esta vez no para una visita familiar. Le conté toda la historia, sin omitir ningún detalle: el asesinato de Mateo, el encubrimiento, el testimonio de Carmen, la amenaza a nuestra familia. Rodrigo me escuchó con una palidez creciente. El mundo de las altas finanzas en el que vivía de repente pareció chocar con una realidad brutal y sórdida. El nombre de Ricardo Montenegro era conocido en su círculo. Era el socio mexicano clave en el nuevo y emocionante proyecto turístico. «Mamá, ¿estás segura de todo esto? Acusar a un hombre como Montenegro es algo muy serio», dijo, paseándose por su lujoso apartamento con vistas al skyline de la ciudad. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, hijo, y necesito tu ayuda. Necesito que hagas llegar esta información de forma anónima a los socios principales de su proyecto, a los inversionistas, no como una acusación directa, sino como una preocupación sobre la historia oscura de los terrenos que la familia Montenegro ha poseído por años, incluyendo una vieja gasolinera bajo investigación informal». Rodrigo entendió de inmediato. En su mundo, el riesgo reputacional era veneno. Una simple duda, una sombra de escándalo, podía anular acuerdos millonarios. Accedió a ayudarme, no solo por mí, sino porque la historia lo había horrorizado. Utilizó sus contactos para filtrar un dossier anónimo que preparamos con Benítez, un documento que exponía las extrañas circunstancias de la desaparición de Mateo, la conexión con la gasolinera y la existencia de nuevos testimonios que apuntaban a un posible homicidio y encubrimiento. No pedíamos nada, solo sembrábamos la duda. La reacción fue más rápida y efectiva de lo que habíamos imaginado. A los pocos días, Morales nos informó que había pánico en el círculo cercano de Montenegro. Sus socios de Houston le exigían respuestas. La noticia, aunque no se hizo pública, corría como la pólvora en los círculos financieros. La presión sobre Ricardo era inmensa. Su proyecto soñado, la culminación de su carrera, estaba a punto de desmoronarse por un fantasma de su pasado. Y entonces, Ricardo Montenegro cometió el error que estábamos esperando. Para demostrar su transparencia y calmar a sus inversionistas, anunció que abriría las puertas de la vieja gasolinera a las autoridades para cualquier investigación que quisieran realizar, declarando que no tenía nada que ocultar y que éstas eran calumnias malintencionadas de competidores envidiosos. Era un farol, una jugada arrogante de un hombre que se creía intocable, convencido de que 40 años de cemento y escombros eran suficientes para enterrar su pecado. Pero nosotros estábamos listos. Benítez, utilizando el anuncio público de Montenegro como causa probable, solicitó inmediatamente a un juez amigo y de confianza la orden oficial para registrar la propiedad y excavar el pozo. Con la presión de los medios financieros internacionales ahora observando, el juez no tuvo más remedio que concederla. La trampa se había cerrado. Ricardo Montenegro, en su intento por salvar su fortuna, había abierto él mismo la puerta de su propia tumba. El día de la excavación se fijó.
El pasado, finalmente, estaba a punto de salir a la superficie. El día de la excavación amaneció gris y plomizo, como si el cielo de Coahuila se hubiera contagiado de la solemnidad del momento. Llegamos a la gasolinera temprano. El lugar, normalmente silencioso y solitario, era un hervidero de actividad. Había patrullas de la policía judicial, una camioneta del servicio forense y un pequeño equipo de trabajadores con maquinaria pesada. El licenciado Benítez estaba allí, con su traje impecable y una expresión seria. Carmen también había venido, aferrada a mi brazo, sus ojos fijos en el pozo sellado, como si pudiera ver a través del cemento y la tierra. Ricardo Montenegro también estaba presente. Había llegado en su lujoso auto, acompañado por un par de abogados de aspecto caro. Se mantenía a distancia, tratando de proyectar una imagen de calma y cooperación, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula, el sudor casi imperceptible en su frente. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través de la distancia. En los suyos vi arrogancia y desprecio. En los míos, él debió de ver la determinación de una promesa a punto de cumplirse. El ruido del martillo neumático rompiendo la capa de cemento fue ensordecedor, una profanación del silencio que había reinado en ese lugar durante décadas. Cada golpe retumbaba en mi pecho. Con cada trozo de concreto que saltaba por los aires, sentía que nos acercábamos más a la verdad, a ese terrible momento congelado en el tiempo. Los trabajadores tardaron horas en romper el sello y comenzar a sacar los escombros con cubos. El sol subió hasta su cenit, golpeándonos sin piedad. El tiempo parecía haberse detenido. La tensión era casi insoportable, y entonces uno de los trabajadores se detuvo. Miró dentro del pozo y luego se volvió hacia el agente del Ministerio Público, con el rostro pálido. «Señor», dijo con voz ahogada, «creo que encontramos algo». Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Todos nos acercamos, conteniendo la respiración. El equipo de forenses bajó al pozo. Minutos después, que parecieron una eternidad, uno de ellos emergió. En sus manos enguantadas llevaba una pequeña bota de niño, cubierta de tierra pero inconfundible. El corazón se me detuvo. Carmen ahogó un sollozo a mi lado. A lo lejos vi cómo la fachada de compostura de Ricardo Montenegro se resquebrajaba. Sus abogados comenzaron a hablarle apresuradamente al oído. Poco a poco, los forenses fueron sacando más cosas, fragmentos de ropa, y luego huesos, pequeños y frágiles, los restos de un niño. Los colocaron con sumo cuidado en una sábana blanca. Bajo el sol implacable del desierto, yacía lo que quedaba de Mateo Montenegro, el secreto que había envenenado tantas vidas durante casi 40 años estaba finalmente a la vista de todos. El agente del Ministerio Público se acercó a Ricardo, cuyo rostro era una máscara de incredulidad y pánico. «Señor Montenegro, tendrá que acompañarnos». Mientras los oficiales lo escoltaban hacia una patrulla, Ricardo me miró. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo un odio puro y desesperado. Había subestimado a la testigo olvidada, a la amiga de su hermano. Había subestimado la persistencia de la memoria y el poder de una voz que clama desde la oscuridad. La noticia corrió como la pólvora. El respetado empresario Ricardo Montenegro, arrestado por el asesinato de su hermano menor. Sus socios de Houston se retiraron del proyecto turístico de inmediato, y su imperio financiero comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. En el juicio, el testimonio de Carmen, la cadena de plata y mis propios recuerdos, ahora claros y vívidos, se unieron a la prueba forense. Ricardo fue declarado culpable y sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Unas semanas después del veredicto, mi madre y yo volvimos a la gasolinera. Los equipos de investigación ya se habían ido.
El silencio había regresado, pero era un silencio diferente. Ya no estaba cargado de dolor y opresión. Era un silencio de paz, de descanso. Llevamos un pequeño ramo de flores blancas y lo colocamos cerca del pozo ahora vacío. Mi madre ya no rezaba con miedo. Rezó una oración de agradecimiento, una plegaria por el alma de un niño que finalmente podía descansar. Me paré frente a la pared donde aún se veían las iniciales, M+E. Toqué las letras con mis dedos. Ya no sentía frío. Escuché el viento, el susurro del desierto. Y en medio de ese sonido me pareció oír una última cosa. No una palabra, no un llamado, solo el eco lejano de una risa infantil, feliz y libre. Supe entonces que Mateo había encontrado el camino a casa. Y yo, al ayudarlo, también había encontrado el mío. Había descubierto una fuerza en mi interior que no sabía que poseía. Había reparado una fractura en la historia de mi familia y, lo más importante, había hecho las paces con los fantasmas de mi propio pasado. La justicia no siempre es rápida y a menudo requiere un coraje que no sabemos que tenemos, pero llega. A veces, solo necesita que alguien se detenga en medio del camino y se atreva a escuchar lo que la oscuridad tiene que decir. Los meses que siguieron al juicio de Ricardo Montenegro trajeron una calma que no había sentido en años. La casa de Parras, que antes me parecía un refugio silencioso contra un mundo del que me sentía desconectada, ahora vibraba con una nueva energía. La relación con mi madre se transformó. La barrera de secretos que nos había separado durante tanto tiempo se había derrumbado, y en su lugar encontramos una complicidad y un entendimiento más profundos. Hablábamos de mi padre, no con la tristeza del secreto que guardó, sino con el orgullo por el hombre que a su manera nos había protegido. Hablábamos de Mateo, no como un fantasma, sino como un niño real, un amigo de la infancia cuya memoria finalmente había sido honrada. El peso que ambas habíamos cargado, cada una a su manera, se había aligerado. Rodrigo también cambió. El descubrimiento de la verdad sobre la fortuna de los Montenegro lo sacudió profundamente. Vio de cerca cómo la ambición desmedida y la falta de escrúpulos podían destruir vidas. Comenzó a visitarnos más a menudo, no solo para cumplir con su deber de hijo, sino con un interés genuino por reconectar con sus raíces, con nuestra historia. Dejó de hablar tanto de inversiones y tarjetas Black y empezó a preguntar por las historias de sus abuelos, por la vida en el pueblo. En sus ojos vi nacer una nueva clase de riqueza, una que no se mide en cifras bancarias. Un día, durante una de sus visitas, me confesó que había dejado su trabajo en la prestigiosa firma de Houston y había decidido asociarse con unos colegas para empezar su propia empresa, una enfocada en inversiones éticas y proyectos de desarrollo sostenible. «Quiero construir cosas, mamá», me dijo, «no solo hacer dinero. Quiero crear algo de lo que mis hijos puedan estar orgullosos». En ese momento, sentí que el círculo de sanación se completaba, que el sacrificio de Mateo no había sido en vano, que su tragedia había sembrado, aunque décadas más tarde, una semilla de conciencia y redención. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con los mismos tonos anaranjados y violetas de aquel día en la carretera, conduje sola hasta el kilómetro 142. La gasolinera seguía allí, su esqueleto oxidado recortado contra el paisaje, pero ya no me parecía un lugar de desolación. Ahora la veía como un monumento a la resiliencia, a la verdad que se niega a ser enterrada. Caminé por el lugar, el viento suave peinando mi cabello cano. No había susurros, no había voces, solo la paz del desierto. Me detuve donde estuvo el pozo, ahora cubierto de tierra limpia. Alguien, algún alma anónima del pueblo, había plantado un pequeño mezquite, un árbol del desierto, fuerte y tenaz, capaz de encontrar vida en la tierra más seca.
Reflexioné sobre el increíble viaje que me había traído hasta aquí. Había comenzado con una oración murmurada y una voz en la oscuridad, y me había llevado a las profundidades de mi propia memoria y al corazón de la maldad humana. Había aprendido que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Que la justicia, a veces, no viene de los tribunales ni de las autoridades, sino de la determinación de gente común que se niega a aceptar el silencio. Me di cuenta de que mi vida no estaba vacía ni sin propósito. Mi propósito había estado esperándome, pacientemente, en una curva olvidada de la carretera, llamándome por mi nombre. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta, hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada.
Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido, déjame un comentario, me llena el alma leerlos. No olvides seguir el canal para no perderte ninguna reflexión. Me encantaría saber qué otras historias o temas te gustaría que exploráramos juntos. ¿Qué lecciones te ha enseñado la vida? Cuéntame tu experiencia. Y por favor, dime desde qué ciudad o país me escuchas. Me hace sentir que estamos todos conectados en esta gran familia. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado unas recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado, un pequeño apapacho para el cuerpo y el alma. Que Dios los proteja a todos.